Hola mi amigo querido, mira, en el tema de esta semana veremos la manera como debe vivir el cristiano que ha recibido la gracia salvadora y transformadora de Jesús. Evidentemente Jesús no nos salva para dejarnos en el lamarzal del pecado. Eso no tendría sentido. Él nos salva del pecado, nos saca del lamarzal donde nos estábamos asfixiando y nos lleva a vivir un nuevo estilo de vida. Por eso Pedro empieza el capítulo 2 de su primera epístola diciendo en los versículos 1 al 3 lo siguiente: habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. En este texto Pedro presenta dos características de aquellos que han nacido en Cristo. La primera característica es que hay que dejar toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. ¿Por qué? Porque es de esa forma que viven los que no conocen a Jesús. Aparentan ser buenos, pero engañan, son dominados por la envidia, solo pueden hablar pronunciando palabras soeces e inmundas. Así vivíamos en otros tiempos cuando no conocíamos a Jesús. No solo Pedro, sino muchos otros escritores enfatizan el contraste entre la vida pasada y la nueva manera de vivir del cristiano. Es como el día con la noche. No hay comunión entre la justicia y la injusticia. Pablo es uno de ellos, de los que recalca al decir en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, lo siguiente: siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora viene la pregunta: ¿y cómo se ocupa la mente en las cosas de arriba? Entonces Pedro responde. Ya leímos el texto primero. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Solo se puede aprender a vivir como un ciudadano del reino de Dios alimentándonos con la palabra de Dios todos los días, así como el niño se alimenta con leche. ¿Y para qué? Para que por ella crezcan para salvación. Esa es la respuesta de Pedro. Sabes que hay una ley de la mente, y es que ningún espacio puede ser ocupado por dos cuerpos al mismo tiempo. Si la palabra de Dios no ocupan nuestros pensamientos, seguramente los ocuparán las cosas que no valen, como la envidia, la maledicencia, el engaño, la hipocresía. No puede existir una mente vacía, de modo que no podemos contentarnos solo con evitar las cosas malas, sino que tenemos que incluir en nuestro estilo de vida el estudio diario de la palabra de Dios. Y sabes, esto no es fácil, porque la naturaleza con la cual vinimos al mundo, a esa naturaleza no le gusta, de manera natural no le gusta el compañerismo con el Señor. Si tenemos que estudiar la Biblia todos los días, es porque tenemos que obligarnos a eso, porque a esta naturaleza pecaminosa después de la entrada del pecado solo les gusta las cosas de esta vida, no el compañerismo con Dios. Vamos a la segunda parte. Aquí hablaremos de Cristo como la piedra angular y nosotros como las piedras vivas. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Acercándose a él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Para entender lo que Pedro está diciendo en estos versículos, hay que recordar que él primero dijo
que los que han nacido en Cristo deben desear como niños la leche espiritual. Quiere decir, deben estudiar diariamente la palabra de Dios. ¿Y qué sucede entonces? Ahí viene el texto que leímos ahora. Acercándose a él, la piedra viva que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Quiere decir que al estudiar la Biblia todos los días, como el niño busca la leche, nosotros nos acercamos a Cristo, la piedra viva que fue rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Una de las maneras de acercarnos a Jesús, la piedra viva, es a través del estudio de su palabra. Hay dos instrumentos más para acercarnos a Jesús, y son la oración y la testificación. Pero esos no son el tema de hoy, entonces no me voy a distraer con esto. Acercarnos a Dios, esa es la necesidad del ser humano, porque el pecado nos aleja de Dios y cuando nacemos en Cristo volvemos a Él, nos acercamos de nuevo, pero necesitamos hacerlo estudiando su palabra diariamente. Cristo es la piedra angular, la piedra fundamental, la piedra encima de la cual todas las otras pequeñas piedras que somos nosotros serán edificadas. Cristo es la roca de los siglos. ¿Quién dice eso? Pedro. Él dice que Cristo es la roca, la piedra angular. No hay otra roca, solo Cristo, a quienes los hombres rechazaron, es la roca, la piedra fundamental del edificio. Y para decir esto, Pedro menciona algunos textos del Antiguo Testamento. Esa era la costumbre de aquellos días. Los escritores del Nuevo Testamento usaban muchas referencias del Antiguo Testamento para dar a entender que aunque ellos estaban siendo inspirados también por el Espíritu Santo, los escritores del Antiguo Testamento también lo habían sido. Pedro dice más. Él afirma que también ustedes, o sea nosotros los cristianos hoy, seamos edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Mi amigo, solo hay una manera de ser piedras vivas y no muertas. ¿Quieres que tu vida sea exuberante, plena, llena de alegría, de productividad? ¿Quieres ser una piedra viva, no una piedra muerta? Pues la única manera es siendo edificado en la roca que es Cristo. Jesús es el centro de nuestra experiencia cristiana. No hay cristianismo sin Cristo. Y cuando somos edificados en Él, mira lo que sucede. Para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué sacrificio vamos a ofrecer? Nuestro ser entero. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían animales como sacrificios. Hoy nosotros también podemos ofrecer sacrificio, pero es nuestro ser entero dedicado a andar en los caminos de Dios. Quiere decir, si queremos vivir vidas exuberantes, si queremos ser piedras vivas, tenemos que ser edificados en la roca que es Cristo. Pero la manera de acercarnos a Él es a través del estudio de su palabra. Y cuando estudiamos su palabra y estamos en Cristo, entonces seremos como sacerdotes para ofrecer sacrificio, pero el sacrificio es nuestro ser entero consagrado a la voluntad de Dios. En la tercera parte de este estudio hablaremos del pueblo del pacto. Recuerda que los escritores del Nuevo Testamento leían diariamente el Antiguo Testamento. Para ellos, la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras eran el Antiguo Testamento. Era lo único que había sido escrito. Así que ellos, cuando escribían en el Nuevo Testamento, usaban las figuras del pueblo de Israel. Y en el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo del pacto. Desde el Génesis hasta Malaquías se habla del pacto que Dios estableció con su pueblo. Un pacto es un acuerdo entre dos personas o dos grupos de personas. En el pacto de Dios con su pueblo, Él era la roca y su pueblo estaba formado por las pequeñas piedras vivas. Serían vivas solo si estuvieran ligados a la roca. Esa era la esencia del pacto. Yo los cuidaré, decía Dios,
si ustedes andan en mis caminos o si respetan las condiciones del pacto. Infelizmente, la historia de Israel es una historia de desobediencia. El pueblo siempre anduvo en sus propios caminos humanos y solo se acordaba del Señor cuando las cosas le iban mal. Pero Dios desea que su pueblo aprenda a andar en sus caminos. Por eso ahora en el Nuevo Testamento Pedro dice que nosotros somos el nuevo sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios, el nuevo Israel que no debería fallar porque el antiguo falló estrepitosamente. Para entender mejor este asunto entraremos a la cuarta parte del estudio y leamos Éxodo 19, 3 al 6. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ah, mi querido, observa cómo Dios llama a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero ¿cuál era la condición para que ellos fueran un reino de sacerdotes y una nación santa? Ah, pues la condición era la obediencia. Infelizmente Israel no cumplió la condición y ahora Dios se dirige a su iglesia, a los cristianos, a través de Pedro, y dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ah, mi amigo querido, ¿en qué consiste el Evangelio? En la maravillosa noticia de que aunque hemos pecado y merecemos la muerte, Cristo vino y murió por nosotros. Ahora ya no somos más extranjeros, ya no estamos aislados de los privilegios de la salvación. Ahora somos el pueblo de Dios. El Señor nos reconoce como suyos, no solo en el sentido colectivo de pueblo, como iglesia organizada, sino en una relación más íntima de hijos. Eso es lo que dice 1 Juan 3, 1 y 2. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es lo que somos ahora, hijos de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eso era lo que el pueblo de Israel era en el pasado. No por ser una determinada nación, no, sino por ser un pueblo amado a través del cual Dios se daría a conocer a todas las naciones. Infelizmente, el pueblo de Israel había que cumplir una condición. Israel no cumplió esa condición. Anduvo en sus propios caminos de desobediencia, escogió sus veredas, determinó sus decisiones sin tener en cuenta las instrucciones divinas. La palabra de Dios no les importaba, ellos hacían lo que querían. Pero hoy corremos el mismo peligro. No somos el pueblo de Dios simplemente por el hecho de que Dios lo dijo, porque la profecía lo anunció. Somos el pueblo de Dios en la medida en que sigamos sus instrucciones y cumplamos la misión. ¿Qué misión? Esto nos lleva a la siguiente parte, última parte de este estudio. ¿Para qué Dios nos ha separado como un pueblo especial? Esta es la quinta parte. Pedro responde,
para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Anunciar. Dios nos ha llamado como hijos, nos ha aceptado como hijos, nos ha perdonado, nos ha transformado, nos ha dado una nueva oportunidad. Quiere que seamos piedras vivas, real sacerdocio, pueblo especial, pero con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Anunciar, proclamar, predicar el Evangelio. Ese es el propósito de nuestra existencia como iglesia. El pueblo de Israel falló y perdió el privilegio. Mira lo que Dios le había dicho en Isaías 60, 1 al 3 a Israel. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Entonces las naciones andarán en tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Piensa en estas palabras y piensa también en las palabras de Pedro. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma misión. Dios llamó a Israel para ser su pueblo especial con un propósito, que fuera una antorcha iluminando el mundo oscuro de aquellos tiempos, que la gloria de Dios fuera reflejada en Israel y que al ver la manera maravillosa como ese pueblo vivía en armonía, en amor, entonces las naciones y los reyes de otros países serían atraídos al pueblo de Israel y conocerían al Dios Todopoderoso. Pero ellos pensaron que era un pueblo especial, porque bueno, Dios los escogió y vivían desobedeciendo a Dios. Se olvidaron de cumplir la misión, se olvidaron de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio. Resultado, Dios levantó otro pueblo, el pueblo cristiano, pero le dio la misma misión. Israel falló. Y ahora, ¿qué podríamos decir nosotros de la iglesia hoy? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Tú crees que Dios estableció a la iglesia para que los sábados los hermanos se reúnan, canten emocionados, estudien un poco la palabra de Dios, escuchen un sermón, den sus ofrendas y se vayan? ¿Para eso? No, querido. Dios nos trajo a este mundo como iglesia con un único propósito: predicar el Evangelio. En Apocalipsis, cuando aparece el ángel, el texto bíblico dice: vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Ese para expresa el propósito. Ese ángel que simboliza la iglesia apareció en el escenario profético con un propósito, para predicar el Evangelio. La iglesia debería reunirse el sábado en la iglesia para recibir ánimo, para recibir entusiasmo, inspiración, estudiar la palabra de Dios, alimentarse. ¿Y para qué? Para durante la semana salir cada miembro de iglesia buscando una persona para Cristo y el siguiente sábado traerla a la iglesia. Pero nosotros, infelizmente, en la mayoría de los lugares hemos transformado a la iglesia en un club religioso. Estamos para realizar juntas, estamos para realizar programas, estamos para hacer festivales de música, cosas lindas, maravillosas, pero nos olvidamos que hemos sido colocados en este mundo para predicar el Evangelio. Israel falló, pero ¿qué importa? Israel falló y es pasado. Y hoy, ¿qué está haciendo el Israel moderno? ¿Está cumpliendo el propósito? Nos gusta decir: somos real sacerdocio, somos una nación santa. ¿Y para qué? ¿Para quedarnos sentados en la iglesia cantando y orando y estudiando la Biblia? ¿O para salir? Ahora, no mires a la iglesia institución, mírate a ti. Estoy yo todos los días saliendo buscando personas para Cristo. Ese es el asunto. Pues que Dios te bendiga, querido, que estas lecciones no sean solo para enseñar una lección bonita en la iglesia el sábado, sino para transformar nuestra vida. Felicidades.